Fernanda baila con las plantas el verano. Las hojas del Epipremnum aureum, mejor conocido como teléfono, se han puesto amarillas. Le pregunto a Fernanda qué significa eso y muy tranquila responde: lo hirió el sol. Me imagino como un teléfono de monedas, esperando una llamada en la plaza de la escuela, y sé que no sobreviviría una semana. Las plantas también se mueven, apunta Fernanda, mientras corta con suavidad las hojas amarillas. Riega el teléfono y lo cuelga frente a la ventana. Si suena, estoy riendo. Hola, buenas tardes. Yo soy Candelaria Ramales, soy escritora, soy de acá de la ciudad de Oaxaca y bueno, esta tarde vamos con mi amigo y poeta Alan Vargas, vamos a comentar este libro que se llama La fuerza hidráulica de las plantas y otras flores del diccionario. Bueno, algo que yo había pensado y justo ahora se nota, creo, cuando lo leí, lo primero que pensé de este libro es que el título me parecía muy largo. Creo que cuando Alan me acercó su libro se lo dije, o fue una sensación que tuve, y ahora lo comento. Es un título largo y no lo digo en un sentido, por supuesto, peyorativo, ¿no? Sino como, digo que el título ya a mí me plantea la idea de un poema, que lo que estaba viendo ahí realmente no era un sustantivo suelto, una palabra, sino que ese título ya me decía algo de la impronta de Alan, que yo lo conocía hace poco y ya había tenido ocasión de leer dos poemarios anteriores, y bueno, y finalmente llegó La fuerza hidráulica a mis manos. Algo que me interesa mucho de este libro, que es cuando lo empecé a leer, y bueno, muchas gracias, te agradezco el haberme invitado, ¿no? Porque empecé a hablar así en la ocasión. Es que la contratapa de este libro plantea algo de el concepto de rizoma. Y a mí me interesa mucho plantear en principio dos ejes. O sea, ante lo rizomático yo planteo lo binario, no sé por qué, pero estos dos ejes que tienen que ver con que para mí es una novela, un poema narrado, si quieres, ¿no? Una novela de amor en un principio y una segunda parte donde, y tú lo dices muy bien en un verso, que dice que será el lenguaje. Ahora parafraseo, ¿no? Será el lenguaje, permiso, voy a leerlo acá en breve. Será el lenguaje el que hablará por sí mismo. Entonces, esas para mí son los dos grandes ejes, esos son los dos grandes ejes a partir de los cuales yo leí este libro. En principio, bueno, me gustaría centrarme en esta idea, no sé a ti qué te parece, ¿no? Cuando yo empecé a leer la primera parte y fácilmente pensé que tenía toda la trama, todo esto de la narrativa, lo rico de la narrativa, que había personajes y que el drama cotidiano tenía que ver con no dejar morir a las plantas, con este diálogo con ellas, este personaje, Fernanda, que aparece, es hasta cierto punto, pensaba yo, como siniestro, ¿no? Como hay una imagen de una planta, como estos sujetos que disponen de las plantas a su modo, pero a la vez les están permitiendo que vivan, ¿no? Que sean felices, por favor. Voy a leer algo de lo que escribí y ya me comentarás. Le puse de subtítulo a esto, que la literatura es una cosa de dones. Hay que tener el don de restarle autoridad a los diccionarios y burlar su afán de indicarnos incluso cómo y en qué oraciones justas debemos usar nuestra lengua o lo que consideramos nuestro, ¿no? Nuestras palabras, el palabrerío. Empecé a leer La fuerza hidráulica con la reticencia que me causa la poesía de mi generación. Vamos a decir que somos de la misma generación. Sí, somos de Sí, hecho. somos. Hay algo que, bueno, que me satisface mucho de este libro, que
empecé a leer los primeros versos y yo sentí, así salteado en la primera parte, y yo sentía que tenía que irme por el principio, ¿no? Como si fuera una novela, te digo. Y en estos personajes, diría entonces que esta primera parte es una novela de amor, en donde los dramas se resuelven con la conversación de plantas, animales, personajes, así sin coma. Del personaje que narra y cuenta, se sabe mucho, mira siempre a Fernanda, al perro y a las plantas y se deja seducir por ese entorno de miradas y diálogos cómplices. Ese sujeto que dice verdades, imágenes inolvidables. Y acá voy con lo que te estaba diciendo, que me parece increíble. Me refiero a la planta que cuelga del balcón como un eterno suicida. El poema dice esto. El sedum morganianum, o burrito, por ejemplo, crece para abajo y no disfruta del sol en la cabeza. Sus problemas de gravedad son solo comparables con su prolífica gravidez. Fernanda lo ha colgado en el balcón como un eterno suicida que indeciso mira una y otra vez el alba y crece. Ese es el drama cotidiano. No solo por las comparaciones desmedidas entre la inutilidad de las plantas que cuelgan y el tiempo que pierden los suicidas en sus interminables intentos de morirse, sino porque es un don. Por eso le puse a este subtítulo que la literatura es una cosa de dones, sino que es un don haber concluido que cada vez, y acuérdense bien, vean una planta colgando de un balcón, van a acordarse de esos sujetos olvidados que son los eternos suicidas. Bueno, eso por ahora como vamos a empezar a comentar quizás si te parece esta primera parte, ¿no? Que lo que yo planteo, lo que vi es que este poema tiene todas los tintes de una novela, ¿no? Es una novela breve, no sé qué piensas de esto, o me fui muy por un delirio. No, sí, de hecho, bueno, Candelaria, muchas gracias por comentar el día de hoy el libro. Y también agradecer a la gente de la Secretaría de Cultura por permitirnos el día de hoy estar aquí. Y bueno, pues sobre lo que comentas, pues agradezco mucho la anotación. Efectivamente, creo que en el texto hay bastante de una narración, ¿no? Sí, efectivamente, como una pequeña novela. De hecho, en mi libro anterior, Vías Respiratorias, hay esa intención más directa, ¿no? Como que sí, claro. Tratar de presentar una suerte de historia, ¿no? Una suerte de situaciones que ocurren, ¿no? Como con personajes, con sujetos, con pequeños dramas, ¿no? Con pequeños clímax, pero poniendo el énfasis directamente en el lenguaje, ¿no? No perseguir la historia, sino poner el énfasis directamente en cómo la palabra, el lenguaje, es capaz de construir territorios, construir cuerpos muy concretos, ¿no? Y de pronto hay una, bueno, como veo yo la poesía, ¿no? La poesía que me interesa a mí, ¿no? Está muy cercana también a otras artes, ¿no? De pronto pienso en la poesía como una arquitectura, ¿no? O como incluso una danza, ¿no? Como de pronto la corporalidad, el cuerpo, con sus movimientos, es capaz de presentar cosas, ¿no? Y utilizo el concepto presentar, un concepto de Pound, donde dice Pound que la poesía tiene que presentar y no representar, ¿no? Es un concepto que ha sido bien importante como en el desarrollo de mi obra. Y es que, bueno, eso, ¿no? Más allá de querer contar una historia, ¿no? De querer desbocarse sobre una serie de situaciones que se van contando. Sí. Lo que me interesa en este libro, y bueno, y en mi obra en general, es desnudar, ¿no? El lenguaje, porque por eso pienso que estas palabras, digamos, las plantas ocupan un lugar bien importante en nuestro léxico cotidiano, ¿no? Entonces, esto que estás planteando, claro, de presentar a la palabra, volver a su estado, a su cuna, le puse yo al estado primero, la palabra prístina. Y por eso, como esta insistencia con su nombre y además ese juego de la palabra, ¿no? El latín que es claro, tan bonito cuando suena y tal. Claro. Entonces es como devolverle a la palabra, presentar a la palabra tal como es, desnudarlo. Y creo que el libro empieza así como con esta, si bien persigue al lenguaje, como vos decís, ahí empieza con estos personajes, esta historia, y después se va erotizando más. Yo planteé también en este texto y en lo que vi que es en principio una novela de amor, pero también es un tratado de un lenguaje erótico. Absolutamente, ¿no? La segunda parte, lo que podríamos decir, bueno, el segundo capítulo,
Tiene sí, una poética de lo erótico, el acercamiento de los cuerpos, el yo poético que se acerca mucho a la erotización del cuerpo y al acercamiento con el otro. Voy a leer algo. Sí, que pensé mucho en la imagen de Rimbaud en sus primeros poemas. Me refiero a aquella voz del niño que coquetea y se erotiza con el entorno hasta volver ese acercamiento una fusión casi siniestra. Y en ese sentido también recurro a una lectura que se hizo alguna vez a propósito de Alejandra Pizarnik, cuando tenemos que dejar hablar solamente al lenguaje, ¿no? Y no meter mano, y ahí parafraseo que la lectura crítica y todo lo que se dice acerca de la literatura tranquiliza la escritura enloquecida, y estos versos de la segunda parte me parece que justamente tienen que ver con un lenguaje enloquecido que no busca en ningún momento tranquilizarse. Y acá cito unos versos que son bellísimos. Gracias. Te deslizas sobre mí con cuerpo de ola, apenada escribes en braille tus secretos corporales en mi lengua. Y bueno, termino. Este libro es por sobre todo un tratado sobre el deseo y el tararear una lengua infinitamente erótica. Alan Vargas nos muestra lo cotidiano en algo, diría, tan cercano, tan certero, tan claro, que parece sospechoso a nuestros oídos. Ahora, y porque la literatura siempre es una confesión, me gustaría finalizar lo que escribí solamente comentando algo más del autor. Autor, podría decir, nuevamente repito esto, de mi generación, una generación de poetas no solo oaxaqueños, hablo de toda esta como auge de la poesía que hay últimamente. Bueno, eso tiene que ver con una crítica personal. Bueno, en donde levantas una piedra y como el lenguaje es de dominio público, pareciera que todos escriben, pero decía un gran profesor que yo tenía, todos escriben, pero solamente algunos escriben entre todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, te agradezco por esta ética, que es de la que vengo hablando, de la lectura y la escritura, y es justamente como escritores devolverle al poema, pues su poesía, ¿no? Justo lo que decía sobre Pound y esta ética que tienes al escribir, que por supuesto es muy, muy notorio. Bueno, hice el análisis que vos mismo planteabas. La cabaña es una extensión del horizonte, convertidos en peces aéreos revoloteando, desnudos y pequeños sobre la montaña. No hay ley física que prevea cómo arde algo tan tibio, cómo devora algo tan frágil, cómo golpea algo tan ligero. Algunos detalles sobre el encuadre, más que un camino, una escalera, a contrapicada, el regalo de tus travesuras. En este punto, el comienzo es un concepto inexplicable. He trabado enemistad con un perro café que pasa todas las tardes. Vicente, respetuoso del deber, lo observa desde el momento en que se asoma en la esquina y le ladra todo el camino de la calle. El perro café se pasea orgulloso, incluso algunos dirían que se ríe. Atraviesa de una acera a la otra y orina la bugambilia frente a nuestra casa. En ese momento, Vicente pierde la cabeza, se deshace la garganta y he tomado una decisión. Desde hace un par de días espero al perro café pacientemente en el balcón para hacerle saber, sirviéndome de insultos y ademanes, que debe cambiar de ruta. Fernanda, al observar la extraña escena, me ha preguntado por qué lo hago. Aun cuando me parece una pregunta obvia, tengo la cortesía de responder. Porque es enemigo de Vicente. Fernanda ríe. Sin ese perro, Vicente sería un bonsái. Sí, bueno, pues muchas gracias, Cande. De hecho, comentar que el libro se divide en secciones. Hay algunas de ellas tienen elementos estrictamente visuales, ¿no? Que son como un poco algunas imágenes, ¿no? Algunos poemas visuales. Que acompañe ese verso. Bueno, yo lo modifiqué un poco. Lo salvaje crece en el poema y todo es cierto. Es muy genial, que es el verso que acompaña las imágenes. Es precisamente. Sí, claro. Crece en la cocina. Claro. Entonces, bueno, como bien comentaba hace rato Candelaria, el libro, pues eso, ¿no? Es
un sustrato o un piso que se sostiene en lo corporal, en el cuerpo, ¿no? En la corporalidad, y eso eventualmente pues se convierte en una suerte de erotización, ¿no? Como el Sí. cuerpo, como este ente, ¿no? Que transita el mundo, ¿no? Carlos Cosiña, un poeta chileno grandísimo, un libro que se llama El margen de la propia vida, precisamente lo que plantea es que uno de los principios de la escritura es precisamente el andar, ¿no? Es decir, Sí. el cuerpo también al andar, al caminar, ¿no? También va escribiendo su entorno, ¿no? Entonces, eh, me interesan digamos, transmutaciones, ¿no? Entre el lenguaje, que puede ser una cosa completamente abstracto, pero que esencialmente tiene una corporalidad muy definida, ¿no? Entonces, bueno, en este tipo de juegos, ¿no? Donde aparece pues la imagen, aparecen ciertos elementos visuales, pero también la sonoridad, ¿no? La sonoridad, recordemos que la lengua, uno de sus, bueno, el lenguaje, el idioma, ¿no? Uno de los elementos que son fundamentales en la poesía es su sonoridad, ¿no? Cómo suena. Sí, sí, sí. La sonoridad que está muy presente en la última parte, ¿no? De Claro. este libro. Algo te quería comentar de la influencia de los autores chilenos, ¿no es cierto? Sí, Huidobro, tenemos por ahí algún epígrafe. claro, sí. Y en un libro anterior, que me parece también oportuno, ¿no? Comentar, en Poesía Mexicana, hay algunos versos de Enrique Lin. Entonces, encontrar estas conexiones con tu poesía. Digo, es muy claro cómo tienes esa escuela quizá de los poetas, que me atrevo a decirlo, ¿no? Como la escuela, los epígonos de los poetas, de los versos chilenos están muy presentes, que tiene que ver con el andar en la poesía, devolverles la corporalidad al poema. Claro. Sí, concretamente, ¿no? Y un poco esa es la idea, ¿no? Que el cuerpo no miente, ¿no? Es volver a esta idea de Pound, ¿no? Cuando la poesía presenta, ¿no? Es una cuestión verdadera, ¿no? Es una presencia verdadera, real, ¿no? Y la representación, pues, es una presencia precisamente, es el registro de lo primero, ¿no? Puede llegar a ser falso, ¿no? Entonces, eso es como un poco la intención. También comentar que el libro, pues, es bastante lúdico, ¿no? También es otra de las cosas que en esta etos de la poesía, ¿no? Creo que esencialmente la poesía es un juego, ¿no? Es un juego con el lenguaje, o claramente se sufre muchísimo cuando te dedicas a la poesía, ¿no? Sí, Porque de pronto cada verso, cada palabra te genera sufrimiento, ¿no? Pero esencialmente es un juego, ¿no? Esencialmente cuando nos sentamos a escribir, pues lo que hacemos es eso, ¿no? Utilizar el lenguaje de formas como no se utilizan usualmente, te permites hacer una serie de modificaciones, de tensiones, ¿no? Que al final eso es particularmente lo que disfruto de hacer poesía, ¿no? Como esta ludicidad que tiene el lenguaje y este disfrute, este goce, ¿no? Que es otra de las situaciones que deviene de este libro. Bueno, también es un libro que surgió de pues, un proceso de encierro bien largo, ¿no? Donde al habitar un espacio, ¿no? Es también habitar un lenguaje, ¿no? Es habitar un lugar. Entonces, pues sí, tratar de salir de todas estas cosas negativas, ¿no? A través de la poesía, ¿no? De encontrar en esa cotidianidad. en ese sufrimiento, Exacto, ¿no? encontrarle la vuelta a este juego. Claro, Sí, ¿no? estoy de acuerdo, me parece muy linda esta imagen. Claro, quien se dedica a esto es poner casi en cuestión a cada palabra, Claro, ¿no? Esto que uno utiliza habitualmente y reflexionar en cada palabra y sufrir y usarla y bueno. claro. Claro, porque cada palabra es, ¿no? Citar un fragmento, ahora hablando de los autores chilenos, una película, bueno, que está basada en una novela de Antonio Escarmenta. No recuerdo ahora bien cómo era la escena, pero la idea es que alguien llega a preguntarle a Neruda, ¿no? Que le explique de qué se trata este poema de Walking Around, ¿no? Sí, Entonces le dice, bueno, es que yo lo he vivido, ¿no? Yo he sentido esto, pero no sé lo que significa, ¿no? Entonces Neruda le responde que es eso, ¿no? O sea, es decir, que la única forma de explicar ese poema es con esas palabras, ¿no? Y creo que eso ocurre con la poesía, ¿no? No hay, no hay otra forma. exacto, no hay palabras falsas, no, nada que contenga el poema está de más, ¿no? Esa es la cualidad. Al final, creo que uno de los mayores ejercicios que hace el poeta es precisamente el recorte, ¿no? Es Sí, el sí, trabajo ni constante. hablar, absolutamente. Claro, el poeta está recortando constantemente, ¿no? Como haciendo este trabajo de podado, De ¿no? dar la palabra, asestar la palabra justa, Exactamente, ¿no? la imagen justa, ¿no?
Sí, podar. Claro, claro, porque no es, en el poema no te da una segunda oportunidad, ¿no? Es decir, existe, ¿no? Una vez y, bueno, ya hay autores que toda su vida se pasaron editando su obra y creo que está bien también, ¿no? Pero que también esa es parte del trabajo, ¿no? Como hace rato platicábamos un poco en la sobremesa, ¿no? Que cuando ya publicas algo ya es difícil que vuelvas otra vez a leerlo, ¿no? Porque comienzan a surgirte, Sí. ¿no? Le hubiera cambiado aquí, le hubiera puesto allá, le hubiera modificado lo otro, ¿no? Entonces, ahora no recuerdo, es Paz citando a Valery, si mal no recuerdo, que el poema no se termina, ¿no? Sino que se abandona, ¿no? Entonces, parte de esos procesos, ¿no? Que tienen que ver con, pues, el gozo de escribir poesía, ¿no? De estar constantemente en este trabajo. Pues sí, Alan, te agradezco muchísimo que pues me hayas dado a mí la posibilidad de comentar este libro del cual aprendí también cada vez que uno lee algo y hablando de mi concepción de lectura, ¿no? Abandonar un poco, a pesar de que se dice que no hay autores, ¿cómo es? Bueno, que a uno lo persigue su bagaje. Dame la oportunidad de leer esto como desde cero y pensar y esa oportunidad para mí fue un aprendizaje, así que te agradezco mucho. Muchas gracias, Muchísimas Carmen. gracias. Maguey mariposa o tobalá, que crece en el balcón, se llama Glenn, aunque debería llamarse Raymond. Ponerle nombre a las plantas es una tarea complicada. Diría de hecho que es un don. ¿Lo tienes o no lo tienes? Como hacer chistes oportunos, como nacer en una familia con biblioteca.